Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del grupo Radio Cómplices y estamos en el programa Una Historia Diferente, un programa en el que hablamos con Jorge Luis García Ruiz, historiador y creador del libro Presidio, que estamos hablando de él, y sobre todo de una historia que, como siempre decimos, gusta y sobre todo disgusta a más de uno cuando no se le da la razón en lo que Jorge demuestra con papeles, no solamente en el libro, sino aquí en cámara, todo lo que está hablando. Jorge, buenas noches. Hola, buenas noches. Ayer tuve una presentación para el grupo de los granaderos y damas de Gálvez, aquí en San Antonio, y toda en inglés. Y bueno, esas las iré, los que me vais siguiendo por redes sociales, sobre todo por el Facebook y por YouTube, pues las iré subiendo ahí. Y el sábado pasado pues tuve otra presentación precisamente con Antonio Moreno Ruiz, al que le mando un saludo desde aquí, mi amigo sevillano, y que también está disponible ya en YouTube. Ya se puede. Y va sobre todo pues la explicación de por qué la Luisiana es española y no francesa. Y también se hizo un apunte que a lo mejor si tenemos tiempo hoy, pues os lo pasaré, un apunte sobre el famoso Quinto Real y los oros que se venían a España, ¿no? Esas famosas montañas y montañas de oro que supuestamente se les robaron a los indios. Entonces, pues ha estado muy completita la semana, la verdad, muy completita. Bueno, te ha dado tiempo a recuperarte, a descansar, pero sobre todo a estar llevando la información directa a todos los sitios, que es lo importante. ¿Has tenido alguna noticia más de alguien que esté poniendo esos bulos que tienes que desmentir, que tanto queman a un historiador como tú, que además de historiador es arqueólogo, y por eso demuestras tantas veces, como hiciste la semana pasada, en un viaje con hechos en el sitio, no solamente el libro, sino yendo al sitio concreto para decir, aquí he estado y esto es lo que veo? Claro, claro. No, sí, de esos bulos siempre tienes, siempre van saliendo. Y pues más que quemarte por el bulo, pues te quema porque cuando tú les demuestras que están equivocados, que deberían cambiarlo, pues se cargan de razones y te bloquean. Entonces eso quizá queme más que el propio bulo. Pero el propio bulo, pues bueno, pues como yo suelo decir, el humano se equivoca y no pasa nada por equivocarse, se corrige y ya está. Cuando repites la equivocación es porque eres un poco mediocre. Pero ya cuando te empecinas en la equivocación, entonces es que eres un cretino, básicamente. Y entonces, pues eso es lo que cuesta. O sea, que hagas un trabajo de documentación, que lo estés intentando poner lo mejor posible todo y que haya gente que se empeñe por intereses oscuros o simplemente por ignorancia, pues se empeñe en esas cosas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Esto es nuestro pan de cada día. Y sí, pues tengo por aquí 4 cositas que he ido apuntando, y que pues se pueden ir comentando ahora. Entonces había alguien en el canal de YouTube que preguntaba que cuál era el nivel de esclavitud existente en América hasta la llegada de Colón. Em, pues tampoco hace falta que sea en América, porque la especie humana, si por algo destacaba, ha sido precisamente por esclavizar al resto de sus congéneres, y lo han hecho absolutamente todas las civilizaciones. Hoy la esclavitud es un poco diferente, hoy la esclavitud es económica y entonces nos debemos a nuestro trabajo y a nuestras facturas y entonces pues te tienen esclavizado de esa forma. Pero bueno, ha habido esclavitudes y esclavitudes. Y hablando de la que había en América antes de Colón, pues es muy parecida a la que había en otras sociedades, en otras culturas, en otras civilizaciones, por ejemplo, en Europa. Entonces, al enemigo no solo se le gana en la batalla, se le intenta matar, sino al que no se mata, pues se le esclaviza. Y así funcionaban la mayoría de las sociedades indígenas. Hay documentos de la sociedad Apache, por ejemplo, de la cultura Apache, que ellos se dedicaban a atacar otras tribus indígenas, capturar esclavos
a veces lo que hacían era exterminar a una población indígena, ¿no? A una población rival. Mataban a todos los adultos hombres y se quedaban con mujeres y niños que eran asumidas dentro de la tribu apache. Porque, pues bueno, pues necesitaban hacer crecer la tribu, necesitaban más guerreros, y esa es una constante que figura en todos los grupos humanos, que se necesitan elementos para la batalla. Y además se hacen a largo plazo, lo cual quiere decir, pues bueno, que crías hijos y a los 14, 15 años ya los pones a combatir. Y en algunos casos, pues lo que hacían directamente estos apaches, pues era capturar a los enemigos, ya fuesen españoles o fuesen de otras tribus, y esclavizarlos. En ocasiones lo que hacían era pedir rescate por ellos. Entonces, sobre todo en la zona del Nuevo México, a la ciudad de Santa Fe, llegaban pues cuando les daba prácticamente, porque pues para ellos se movían, en su territorio se movían con la temporalidad. Entonces, cuando tenían la época de la caza del bisonte, pues se acercaban más a la ciudad de Santa Fe y cuando no, pues estaban más al sur, recolectando las famosas chumberas, los higos chumbos, u otras cosas que encontraban por el camino. Entonces, ese momento pues era como establecer una especie de feria de ganado en la que llegaban estas tribus, principalmente apaches, y esclavizaban o sea, vendían a los esclavos que habían capturado en las batallas o en los ataques que hacían a otras poblaciones. En concreto, en el Nuevo México se intentó hacer una venta de unos 200 esclavos. Se llegó a las poblaciones españolas y cuando una de las veces se les dijo, no, pues nosotros no podemos, ¿cómo te vamos a pagar? Porque claro, ellos pedían caballos y pedían otra serie de cosas a los españoles para que, como rescate, pues les entregasen a esta gente. Y ese es un apunte que tenemos en uno de los documentos en los que se dice, bueno, pues como los españoles no aceptaron el trueque o el rescate, pues les cortaron el cuello a los 200 a los que llevaban. Y entonces esto supuso un shock para las autoridades, sobre todo las eclesiásticas que había en la Santa Fe en aquel momento. Y entonces, claro, a partir de ahí, cuando los apaches aparecían con esclavos, pues el número que fuese, pues los españoles los rescataban, porque la otra opción era que los mataban. Entonces se produjo, en más de una ocasión, se produjo un rescate y esto dio origen a un grupo de indios, en algunos casos hispanizados, pero que se pasaron a llamar genízaros. Entonces, estos indios genízaros eran absolutamente fieles a la corona de España e incluso formaron sus propias compañías militares con sus propios mandos y eran absolutamente realistas, eran absolutamente favorables a la presencia de España en gratitud al rescate que los españoles habían pagado por librarles de los apaches. Esto estuvo sucediendo durante siglos. Entonces, al igual que en las tribus paleolíticas españolas, en la zona de España o en Europa, pues en América se seguía el mismo paralelismo porque al final el ser humano tiene un cerebro y da la misma solución a los mismos problemas. Aunque no estemos conectados de una parte a otra del globo, pues al final, y eso sucede, por ejemplo, con el arco y las flechas. Nadie trajo el arco y las flechas a América, pero en un momento dado de la prehistoria americana, los indios pasan de la palanca con la que lanzaban sus flechas a utilizar el arco. Entonces, el mismo cerebro da las mismas soluciones y ese sistema de funcionamiento, tanto como ya hemos comentado en otras veces, lo que es el canibalismo intertribal y lo que es la esclavitud, pues este es algo que se produce en todas las partes del globo. Da igual en el punto en el que...
es una parte de la evolución humana, del conocimiento que tenemos propio, vamos buscando la perfección también moral y espiritual, ¿verdad? Y entonces, pues ese es uno de los procesos, abandonar la esclavitud del prójimo y y en otros casos, pues abandonar el canibalismo. Entonces hay que aceptarlo y ver que todas las sociedades lo tienen. Pues sí, había mucha esclavitud entre las diferentes tribus. Y ahí está el caso, por ejemplo, de españoles insignes como Cabeza de Vaca, que en cuanto cayeron en manos indias, en la zona de los Carancaguas, ahí en el seno mexicano, pues fueron esclavizados. Hay otro caso al sur de la zona maya, allí se quedó un español y un fraile. Se quedaron más, pero los terminaron matando y se supone que comiendo. Entonces perdonaron la vida al fraile y a Guerrero, que así se llamaba de apellido, y este español Guerrero llegó a ser hasta capitán de los indios, porque claro, los conocimientos que él había adquirido como soldado en Europa y en España, pues sirvieron muy bien para luego combatir a los enemigos de los indios en los que él se había integrado. Se hizo con una mujer y tuvo 3 hijos. Y entonces en un momento llega este Hernán Cortés y pide que, pues, que se le rescate, ¿no? Bajo el concepto español de la época, no se entendía el por qué un español prefería vivir entre los indígenas a vivir a ser rescatado por los españoles, y esto sucedió, pues, al cabo de unos años, ¿no? Y el español, este guerrero, pues ya estaba totalmente tatuado y perforado y vivía como cualquier otro indio de los de allí, y entonces pues él decidió quedarse. Y en sus primeros momentos, unos y otros pues fueron esclavizados por aquellas tribus. Y mucho de lo que conocemos también de los aztecas, pues todos los imperios al final en un estado evolutivo parecido se mantienen en base a la esclavitud. Y eso pasa en época romana y pasaba en la griega y pasaba en la musulmana y pasaba pues hasta no hace tanto incluso en la cristiana en España, ¿no? Entonces es algo que hay que asumir y no hay que escandalizarse mucho. Pero había mucha esclavitud, la conocían y la aplicaban. Espero haber contestado a esta pregunta. Sí, dime. No te oigo. Que he levantado la manita, pero no me la veías. Ya la bajo. A ver, Vale. has hablado de la esclavitud, pero la esclavitud siempre se ha dicho, no, me refiero antes de la esclavitud como negocio, siempre se ha dicho que era la forma de doblegar moralmente a los vencidos. No se usaba el término esclavitud, sino sometimiento o alguna palabra parecida. Entonces, en ese sentido, es normal que se haya usado en Estados Unidos, en cualquier país centroamericano o sudamericano, porque en Europa se usaba, pero desde los tiempos de los íberos o de los galos o de los íberos. Cuando sometías a una tribu, la forma de doblegar era precisamente mantenerlo bajo tu cuidado, tu custodia o tus normas. A veces algunos de ellos se les torturaba o se les dejaba cojos para encima reírse de ellos porque eran los lisiados. Eso me acuerdo yo de haberlo leído en algún libro de historia. Se lisiaba a esos para que así fuesen el hazme reír o decir, fíjate cómo lo tienen para que otras tribus no se dejasen, no sé, atacar o se dejasen utilizar, porque sabían que cuanto más fuerza oponías, mayor era la venganza. Entonces, yo por lo menos lo había entendido así. En este sentido es lo que quieres explicar con esto, ¿verdad? Sí, claro, no, pero más que nada está dirigido sobre todo pues al tema de la leyenda negra. Cuando la gente te hace preguntas de este tipo es por eso, porque la leyenda negra siempre ha dicho que los españoles son los esclavistas, los españoles son los que hicieron absolutamente todo lo malo. Y pues este tipo de preguntas son precisamente para que aclares que realmente es algo que pasaba en todo el mundo, dependiendo del estado evolutivo de cada civilización y de cada cultura. En otros casos anteriores, pues por ejemplo, hay demostración, hay pruebas arqueológicas de que estamos hablando, espérate que me centre,
Estamos hablando de heidelbergensis, que son pues, los humanos que vivían en la zona en España hace 500.000 de años aproximadamente. Entonces estos practicaban canibalismo. Entonces cuando te enfrentabas con una tribu enemiga, intentabas matar a los guerreros de la tribu enemiga y lo que hacías era comerte a los niños, no solo porque fuese la carne blandita al estar jóvenes, sino porque de esa manera doblegabas al enemigo y evitabas que en el futuro tuvieses el problema se reprodujese. Entonces, este tipo de violencia y este tipo de sometimiento, como digo, es algo que se ha venido reproduciendo en todo el orbe, o sea, en todas partes. En unos sitios antes que en otros, porque la evolución cultural y social de cada grupo humano pues les llevaba, pero en todos ha ido practicando. Y sí, es cierto que la esclavitud es algo habitual, no hay que sorprenderse mucho de ello. Pero claro, tenemos el tema este, como estamos hablando muchas veces de la leyenda negra, que lo que hace es magnificar los procesos que tenían lugar dependiendo de la bandera que se defendía. En América la principal esclavitud que había precisamente era la negra, y la negra era traída por ingleses y portugueses básicamente en sus barcos negreros. También intervinieron en ella de una forma muy interesante franceses y holandeses. En cambio, dentro del Imperio Español era algo que estaba prohibido. Estaba prohibido, pero también estaba la peculiaridad de que barcos españoles o gobernados por españoles se ponían la bandera de otro país para entrar en ese sistema de esclavizado y compraban esclavos en África para llevarlos a otros países. Eso también se sabe. Bueno, sobre eso hay un libro muy interesante que escribió este Hugh Thomas, un británico hispanista, que nos da todos los datos que hay sobre ese tema. Y lo que sí está escrito es que la participación española en este negocio fue francamente mínima, porque había un monopolio por parte británica. Entonces los mismos británicos no permitían que otras potencias entrasen en ese negocio. Hay una derrota en una guerra entre Francia y Inglaterra en un momento histórico, y entonces España, como estaba siendo aliado de Inglaterra, perdón, de Francia, que es los perdedores de esa guerra, son obligados por Inglaterra a admitir hasta 30.000 esclavos negros anualmente, porque hasta ese momento no lo estaban permitiendo, porque era el negocio de las grandes compañías inglesas esclavistas. Y luego también, lo que también se sabe, pues es que prácticamente ese negocio era imposible de practicar sin un apoyo interior. Entonces los mayores esclavistas eran precisamente los negros en el África, que lo que hacían era irse a otras tribus pacíficas y capturar pues a todos prácticamente, y vendérselos a los ingleses, que eran básicamente transportistas. O sea, cuando hablamos del negocio negrero, estamos hablando básicamente de transporte. O sea, y ahí el ingleses y portugueses, como siempre fueron aliados, pues los ingleses el único poder extranjero que permitían intervenir en su negocio era precisamente él. Y entonces lo que sí había, pues es que algunos españoles, para tratar de meterse en ese tema, principalmente y lamentablemente, y esto no es política, pero eran catalanes, había muchos catalanes que estaban metidos en ese tipo de negocio, y lo que hacían pues era cambiar su bandera para de alguna manera poder tener un pedazo del pastel. Pero ya te digo que los ingleses no permitían, era un monopolio que ellos no permitían el intervenir a otras potencias. Como he dicho alguna vez, pues lo que se produce es algún hecho puntual y excepcional, y lo que ha hecho la historiografía es convertirlo en general. Entonces, si tenemos en cuenta esta película de Spielberg, que era Amistad, ¿no? Es una historia real en la que se cuenta pues un barco de negros esclavos que llega desde el África y llega a América, y es toda su experiencia vital, tanto a bordo como luego cuando tratan de venderlos. El tema de esta película
es que toman como ejemplo uno de los pocos barcos españoles que se dedicaban a este negocio. Teniendo la inmensidad de los barcos ingleses y portugueses, pues Spielberg eligió un barco español para escenificar el esclavismo. Y claro, como la gente se cree más lo que dice una película de lo que dice un libro, pues ahí tenemos el resultado, ¿no? Pero cuando se está hablando de estos temas, lo que se hace es decir, bueno, nombrar países, ¿verdad? Entonces se dice España o se dice... Pero es difícil que España porque cuando un país, una corona promulga leyes para evitar se cometan delitos, pues ya evidentemente le estás quitando la responsabilidad al país, ¿no? Se la estás dejando en los particulares. Y en el caso de España eso fue muy llamativo, que tenemos determinados particulares que fueron transgresores de las distintas leyes, y tenemos a las distintas coronas, padres, hijos, nietos, que fueron repitiendo las políticas con respecto a temas como los indígenas, como la esclavitud, pues precisamente también la de los judíos, ¿no? Dime, Fernando. Has hablado de la película de Spielberg, pero en otras películas de Spielberg también se muestra que los gobiernos, tanto portugués como inglés, para evitar tener enfrentamientos con otra gente en el tema de esclavos, empezaron a contratar filibusteros, piratas, y esos son los que atacaban los barcos que no tenían su bandera para quitarle no solamente los esclavos, sino todo. Y eso, eh, no sé si en alguna película está bien claro, pero creo que uno de ellos fue Barbarroja, Barbanegra, que está en los libros de historia, como que fue uno de los defensores de comprado para que atacase a otros países, entre ellos España. Entonces, Bueno, no estás cuadra, hablando del, ¿no? sí, estás hablando del sistema corsario, y en ese tema, aunque también los españoles practicaron porque tú cuando tienes una potencia rival, tienes a un enemigo, pues lo que haces es emplear cualquier tipo de arma que esté a tu alcance para combatir el tema. Entonces, pero principalmente esto sí fue empleado por los británicos, por los franceses también. Los franceses han sido el enemigo solapado de España durante muchísimo tiempo, hasta cuando decían ser aliados, pues había un recelo enorme en cómo iban a responder, y era muy complicada. La relación España-Francia siempre fue muy complicada. Y entonces tenemos este tipo de corsarios muy conocidos y muy famosos como Sir Francis Drake. Entonces Perdona, era un auténtico pirata, y sin embargo la reina de Inglaterra le nombró Sire, ¿no? Es decir, bueno, pues esta es la implicación, la demostración de la implicación de la corona británica en el sistema de piratas. perdona un inciso. Lo de Francia, eso de siempre se había dicho, pero no solo con España, sino todos los países de Europa decían que Francia no era de fiar. Lo que no he entendido nunca es por qué, pero siempre se ha dicho que la corona francesa desde siempre era muy poco de fiar en cualquier trato que hiciese. Sí, no, no, era traición tras traición. Entonces hay un momento dado en el que se está combatiendo a los turcos en el Mediterráneo, y entonces está la Liga Veneciana de los comerciantes venecianos, y está España y está Francia, y en el momento de llegar la lucha de verdad, pues Francia desapareció. Y entonces hay miles de españoles que murieron, por ejemplo, en la defensa de alguna isla como Malta en el Mediterráneo. Y volviendo a Estados Unidos, también fueron aliados para la liberación de Estados Unidos, que eso fue mucho más adelante lo que estás contando, pero también se hablaba precisamente de eso, de que no era de fiar, aunque después le llevaron la Estatua de la Libertad y ayudaron a la independencia de Estados Unidos, pero ahí hubo también ciertas movidas. Entonces, lo que quería preguntar es, ¿qué impulsó o qué hizo la corona francesa, ya que hemos hablado del barrio francés, para que Estados Unidos le tenga tanto apego? Es que no entiendo que la gente siga diciendo que el barrio español de Orleans es el barrio francés. Vale, se le puede denominar, pero no que sea así. Entonces, ¿qué hizo Francia por ese Estados Unidos de aquel momento? Porque
Vamos a ver, porque Francia no era rival, básicamente. Francia no era rival para los Estados Unidos. Y España sí era un rival claro. Y entonces, además, con Francia había una serie de libertades, que es precisamente libertad de comercio de esclavos, precisamente lo que estábamos hablando con el barrio francés de Nueva Orleans, que era básicamente español, pero durante la época francesa era el punto de comercio de esclavos más importante de América, el puerto de entrada de todos los esclavos a las plantaciones americanas. Entonces, ¿qué ocurre con España? Que España lo que pone son límites y son leyes y son reglas para que pues no se produzcan estos casos de corrupción. Si tienes un gobierno que te está poniendo los límites, pues evidentemente lo que quieres es quitarte de en medio a ese gobierno para poder seguir haciendo dinero con negocios turbios. La corona de Francia, pues no, realmente no apoyó nunca a la Luisiana. El mismo rey reconocía y en documentos pues regañaba al señor Cavalier de la Salle, que es el que le dio la posesión de toda la Luisiana. Le dijo, pues más valdría que usted hubiese conquistado algo de valor, porque lo que me ha traído a mi reino, la Luisiana, no vale nada. No hay nada que podamos sacar de allí. Y la corona francesa siempre fue muy extractiva, lo encuentras en los documentos. Entonces, siempre se encuentra en los documentos franceses la forma en la que podían hacer negocio o con los indígenas o con las materias primas. En cierto modo, pues esto podría ser achacado, podríamos decir, bueno, pero es que España hizo lo mismo también, ¿no? Porque también andaba buscando metales preciosos, las minas, tal. La diferencia es que España invertía en el territorio. O sea, los beneficios que se obtenían de la producción del territorio se reinvertían en el territorio. Y esto, por ejemplo, pues ayer hice, perdón, ayer no, el otro día, un segundito, que voy a abrir un documento. En la charla que tuve con Antonio Moreno Ruiz, pues le explicaba esto de lo que es el quinto real, que son los impuestos, ¿verdad? Entonces déjame que comparta pantalla. Vamos. Yo creo que ya lo estás viendo, ¿verdad? Una página en blanco. ¿Sí o no? A ver, aquí está. Sí lo tienes que estar viendo, ¿verdad? Bueno, pues entonces está el Ahora famoso... Dime. que ahora sí se está viendo. Ok. Bueno, pues tenemos el famoso quinto real, ¿no? Hay mucha gente a la que le sonará esto. ¿Pero qué quiere decir el quinto? Pues quiere decir que de todos los materiales, sobre todo de las minas que salían de América, pues la corona se llevaba el quinto real, que es el 20%, ¿vale? Lo que no te están diciendo, y mucha gente se está equivocando con esto, porque lo que nos vienen a decir es que el rey, hay gente que dice, no, pero es que, o sea, los que tenemos en contra nos dicen, el rey o España se llevaba todo el oro y se llevaba toda la plata y tal. Y luego los que están a nuestro favor, pues gente que no sabe, pues está está compartiendo cosas que no son reales, porque está diciendo, no, el rey solo se llevaba el 20% de cualquier cosa, o sea, como intentando defender a España, pero no la están defendiendo porque esto no es cierto. Entonces, en la mayoría de las minas, lo que había es un 100% de extracción, ¿no? Para que tengamos una idea. Y de ese 100%, el 80%, vamos a hacer esto más grande, el 80% se lo quedaba el concesionario de la mina. Para que lo entiendan, alguien dice, oye, pues hay una mina, yo pago un dinero a la corona por los derechos de extracción, como que compro la mina, ¿verdad? Y entonces de lo que salga de esa mina, el 80% es para mí, para el concesionario, que es un señor, un americano, ¿no? Y además podría ser incluso, tenemos documentos que nos afirman que había incluso indígenas propietarios de minas.
indios que pues estaban bastante hispanizados y entonces pues vieron también la posibilidad de tener negocios y los tenían. Entonces el 80% se va para el dueño de la mina. El 20%, que es el quinto real, es lo que se queda el rey y se denomina hoy en día impuestos. Es como el IVA, ¿no? Esto es un impuesto. Tú trabajas, tienes un 80% del 100% de beneficios, el 80% te lo quedas, pero el 20% lo tienes que pagar en impuestos. Entonces, no es cierto que este 20% de impuestos se fuese a España. No es cierto. Y hay mucha gente que se empeña en querer defender a España con este error. Yo ya no sé si es mentira o es error, ¿no? Porque de esos impuestos había que pagar seguridad. Seguridad, estamos hablando por de los soldados que estaban defendiendo las poblaciones. De ese 20% había que pagar misiones, la labor misional de convertir y de ampliar los territorios y de hacer España en América, ¿no? Y finalmente, y el gasto más grande se lo llevaban los indios con regalos para que se mantuviesen de paz. Esto es una estrategia porque en los primeros años para conquistar y para pacificar a los indios que vivían al norte de Ciudad de México, que eran tremendamente agresivos, ya me habrá sido alguna vez decir que el canibalismo era una práctica habitual y que por su territorio pues mataban de forma sanguinaria y brutal a todo el que pasaba. Esto es algo común a todos los indios en el norte al norte de la Ciudad de México. Había algunos indios que eran pacíficos y había otros que eran muy agresivos y que atacaban a los pacíficos y pues se los comían. O sea, ya es que no hace falta ni decir que eran brutales, no, es que si ya te digo que se los comían, pues ya yo creo que ya estoy definiendo exactamente el tipo de relación que había. Entonces, el quinto real, ese famoso quinto real, no se lo llevaba el rey. Se quedaba en el territorio para pagar seguridad, misiones y los regalos a los indios. ¿Qué regalos eran? Pues los regalos no eran, como dicen, espejitos y crucifijos, no. Lo que había era, pues, ropa. La ropa era muy cara en aquel momento. He tenido acceso a documentos como testamentos, ¿no? Una persona se moría en ese momento y dejaba un testamento. Bueno, el testamento no es como los que tenemos hoy en día, en los que solo figuran las propiedades grandes y dices, bueno, pues la casa de Alicante se la dejo a mi hijo y la casa de Madrid se la dejo a mi hija, ¿no? Y ya está, y ahí se acaba el testamento. No, estos testamentos son de 100 páginas en los que se hace un listado exhaustivo en los que se incluye hasta la ropa que se les va dejando a los herederos. Imagínate el precio que tenía la ropa comparativamente. La ropa era un bien muy caro. Entonces a los indios se les paga con ropa, entre otras cosas, se les paga con herramientas para que puedan vivir a la forma española, se les paga con comida, se les paga con vacas, caballos, se les paga con sacos de harina para que se mantengan de paz. Entonces, todo ese coste sale de las cajas reales, que es el paralelo a lo que hoy conocemos como el Ministerio de Hacienda, ¿no? Esas son las cajas reales, ahí donde iban a parar todos los quintos reales. Entonces, desde ahí, desde esas cajas reales, salía el dinero para mantener lo que es el imperio. Y no era de ahí de donde se construían las iglesias, los hospitales y tal, ¿no? Lo que se hacía era una colecta pública. Y entonces las autoridades, tanto autoridades como la gente poderosa, que pues había hecho rica con la producción de las minas y con la producción de la agricultura y los ganados, se había hecho rica y entonces estos eran los que decían, bueno, pues venga, para la construcción de esta iglesia o de este hospital voy a poner tanto dinero. Entonces se hacía una colecta y de la iglesia o el hospital o lo que fuese. Todo esto tan bonito que vemos en México no es que haya salido del 20% en impuestos. Porque, entre otras cosas, ese 20% las cajas reales estaban siempre en números rojos en la zona de Norteamérica.
O sea, todo este gasto de seguridad, misiones y regalos a los indios era mayor que los ingresos. Entonces siempre estaban en números rojos y esto se demuestra en los problemas que tenían, por ejemplo, los soldados presidiales para cobrar sus sueldos, que siempre les llegaban tarde y les pagaban poquísimo. Entonces ese quinto real se gastaba en América y el 80% se quedaba en América. ¿De dónde salen entonces los ingresos que tenía la corona? Pues salía de que había minas que sí eran de la corona. Entonces la corona se llevaba el 100% después de pagar materiales y sueldos, que es lo mismo que sucedía con el concesionario de una mina privada, que también él también tenía que pagar los sueldos de la gente que le estaba extrayendo la plata o el oro y tenía que pagar los materiales con los que sacar y los transportes y tenía que pagar al contable que le quitaba el 20% para el quinto real y entonces de ahí salen, así es como se reparten los dineros. Había minas que sí eran del rey y entonces después de hacer todos estos pagos, ese dinero se iba para el rey. Y mucho de lo que se sacaba también era del transporte. O sea, lo que es el tornaviaje, el famoso tornaviaje que recorría todo el Pacífico y unía Acapulco con China y con Filipinas y las especias, esto era el negocio redondo para el rey, para los reyes o la reina, que controlaba ese comercio y dejaba unos beneficios mucho mayores de lo que podía ser los metales. Entonces, de ahí es donde sale la riqueza que se fue para España. Que como vemos, como vemos en España, pues tampoco fue excesiva, ¿eh? Porque claro, hay que comparar la sobriedad de la catedral, por ejemplo, de Burgos, que aun siendo espectacular, pero es sobria, hay que compararla con cualquier catedral que hay en Ciudad de México o en los alrededores, que están pues llenas de artículos artísticos tremendamente caros y ricos. Entonces esto hay que dejárselo claro, no. El quinto real no iba para el rey, iba para mantener el reino. Hay una cuestión que eso no sé si estará en los libros de historia, y es que en los libros de historia se habla de barcos llenos de plata, de oro, pero eso no puede ser consecuencia también de que se le vendía al gobierno, al reino, o como quiera decirse español, y lo compraba. Es decir, lo mismo que se trajeron chocolate, patatas, tomate y un montón de cosas, el oro que se encontraba, que se sacaba de las minas, no se podía vender al reino español en vez de tenerlo ahí almacenado. No, no, los ingresos que tenía la corona eran exclusivamente de lo que sobraba en algunos lugares. Yo lo que ocurre es que estoy hablando de Norteamérica, de Ciudad de México hacia el norte. Entonces, había lugares que no eran tan deficitarios como la Nueva España, como el norte de la Nueva España, lo que hoy son los Estados Unidos, para que me entiendan. Había lugares que no eran tan deficitarios. Los indios eran más pacíficos y no tenías una fuerza militar allí pacificando el territorio y no había que gastarse esos dinerales enormes en hacer los regalos estos que te comento a los indios. Que en el fondo, pues es lo mismo que tenemos ahora con el subsidio de desempleo, ¿no? Llegas y te dan un cheque para que estés calmado y no armes un follón en la calle diciendo que el país está hecho un asco y que no tienes ni trabajo ni dinero. Pues básicamente era para lo mismo en aquella época, a otro nivel. Entonces se les daba como una subvención a los grupos indios para que se mantuviesen de paz. Y esto eran unos costes enormes. Sí es cierto que hay otros lugares más al sur, como puede ser pues lo que era la Gran Colombia, y que las minas que sí eran propiedad del rey en aquel lugar, pues daban mucho más beneficio que las minas al norte. Y eso, o sea, digamos que a España lo que iba es el sobrante del quinto real. Una vez que se pagaban todos los gastos de los que he hecho referencia hace un minuto, pues entonces los sobrantes sí se mandaba a España. Como digo, hay sitios que sobraba y hay sitios que no sobraba. Todo lo contrario, había que poner un poco de dinero de otras partes del imperio. Y entonces son el producto, por un lado,
de las ventas de esa especiería que dando la vuelta por el Pacífico llegaba otra vez hasta Acapulco, y son la obtención de esas minas lo que realmente iba para España. Y sí iba, porque vemos que hay algunos pecios, algunos barcos hundidos con una cantidad muy importante de oro, plata y otros metales. Entonces, eso es un tema que sí existía. Pero hay que dejarles claro que esto no es una generalidad y que no es que hay mucho de lo que están diciendo que se han inventado. ¿De acuerdo? La otra cuestión, has comentado que había minas en poder de nativos. En este sentido, también Hollywood ha hecho muchísimo daño, porque nos ha puesto la historia de que el oeste americano iban y por un mínimo te pegaban un tiro. ¿Eso es desde que se independizó Estados Unidos o eso también ocurre en estos tiempos de España? El que si veían una mina que era valiosa, el gobierno o cualquiera podía quitárselo. No. En época española lo que se otorgaban eran títulos de propiedad, que son iguales a los que tenemos hoy en día. Es que lo que no son errores de base, de concepto de base. Porque si tenemos la idea de que en la base la cosa funcionaba de una forma y no funcionaba de esa forma, pues todas las conclusiones a las que llegar después son erróneas. Entonces España estaba muy avanzada con respecto a otros lugares del mundo en aquella época, muy, muy avanzada, sobre todo en derecho. Y entonces lo que hay desde que se llega a América es que todo tiene que estar por escrito. Hay un problema que es que los norteamericanos pues sí han hecho estos temas y yo conozco bien el tema de Texas, en los que se llegó y se les quitó las tierras o en algunos casos cuando la autoridad no estaba mirando pues se mataba a los propietarios de las tierras y se les quitaban estas tierras. Pero con el derecho legal español pues esto era impensable, cada uno tenía su título de propiedad y además con varias copias por si acaso alguna se perdía. Y eso ha llegado hasta nuestros días y los tenemos a nuestra disposición. Entonces sabemos que ya fuese indio o fuese español, tenían sus títulos de propiedad con lo que les correspondía. Ya fuese minas, fuesen tierras o fuese lo que fuese. Todo estaba por escrito. Y las minas exactamente, hay vamos a ver, ¿cómo explicar lo de la mina? La mina es un agujero que se hace en el terreno. Y de ahí vas sacando. Entonces llega a lo mejor un concesionario de la mina que fuese español y decía, oye, pues ya la mina no me da lo suficiente y tengo problemas para encontrar gente que baje a sacar el metal y tengo diversas. Entonces la mina se quedaba abandonada momentáneamente. Entonces hay muchos casos en los que los propios, cuando digo indios, me estoy refiriendo a indios que ya están hispanizados, que viven dentro del sistema español. Evidentemente, un indio que está cazando y recolectando ni tiene un nombre conocido en el sistema español, ni va a tener propiedades, porque todavía es un indio gentil, es un indio que no está bautizado. Entonces, son indios que ya, a los que yo me refiero, son indios que ya están hispanizados, ya tienen su nombre español y su registro en determinada misión, como que este señor ha nacido tal día y luego se ha casado y algunos en el registro de entierros, todo por escrito. Entonces, estos indios ya son considerados españoles. Y algunos pues hasta tienen más prebendas y más privilegios que incluso los propios españoles blanquitos. Sobre todo en cuanto hablábamos de tribunales, de acceder a un tribunal, a acceder a un juicio que fuese justo. Eso había una discriminación positiva a favor del indio. Entonces, estos indios pues llegaban y decían, oiga, pues la mina está abandonada. Había unos ciertos años, ¿no? Cuando el propietario de la mina no la trabajaba durante unos ciertos años, pues perdía la concesión. Y entonces estos indios hispanizados iban al gobernador de la provincia o al alcalde mayor o al que mandaba en cada territorio y entonces compraban la mina. Y con un coste menor, claro, porque ya viendo que la beta no da para tanto, pues se contratan menos empleados o se tienen menos esclavos para sacar el metal de la mina.
Y eso lo hicieron en muchas ocasiones, lo hicieron gente. Si es que el tema es un tema de base, como digo, no había tanta población en España y no hubo tantos españoles que se fuesen a América. Y América es que era inmensa. O sea, que solo una partecita como es Texas ya es más grande que España. Imagínate el resto de la Nueva España o el resto del imperio. No teníamos españoles que fuesen allí a quitarles todo a todo el mundo. Es que no. Entonces, mucho de lo que hay es gente que eran indígenas o que son mestizos, pero ya están viviendo como españoles. Son españoles de América. Y además estás diciendo algo que me estaba preguntando y creo que lo has respondido, pero acláralo. Cualquier persona nativa que tuviese una mina y fuese productiva tenía los mismos derechos que una persona española que fuese productivo y adinerado, ¿verdad? Porque tenían título de propiedad. Sí, pero me refiero ante la sociedad. Es, Sí, claro. es como el jeque árabe que viene a Marbella, ese no es un árabe que viene y le tenemos racismo, al revés, le abrimos la puerta y lo dejamos entrar. Entonces, en este sentido, un nativo que tenía dinero de una mina era bien mirado y admirado y respetado. Pues sí, y al igual que los españoles. Sí, es que lo que tenemos sobre todo es el nativo pronto pasó a ser mestizo. Pues tenemos una población mestiza enorme que a sus ojos, a los ojos de los americanos de esa época, pues ellos se veían como los españoles de América. Y los que llegaban de Europa, que eran muy poquitos, pues sí, éramos, o sea, con mi cara más blanquitos y tal, pues llegaban y decían, bueno, pues somos españoles. Al poco tiempo de la conquista, la llegada de gente rica a México para ser más rico, o si no queremos decir rica, queremos decir gente posicionada en España, o sea, la nobleza española, la nobleza pobre española, porque la nobleza rica española se quedó en España. Pero la nobleza pobre española, o sea, estamos hablando de segundos, terceros hijos, todos estos que iban a hacerse la fortuna en América, pues esto fue una cuestión del siglo XVI. Porque en el siglo XVII y XVIII ya empieza a haber emigración de todo tipo. Que los españoles ya no son españoles ricos los que van, ya no son conquistadores, ya son emigrantes. Entonces, el sistema que estaba establecido en América ya no era lo mismo como el español de alta cuna que tiene una hacienda y tiene no sé cuántos indios a cargo en las famosas encomiendas. No, ya es un español pues que llega con su familia y dice, a ver, ¿dónde me establezco? Pues ahí están repartiendo tierras en, yo qué sé, 40 kilómetros al norte, pues allí se iba, se compraba con sus ahorritos, se compraba una tierra y allí se establecía. Entonces, es que, claro, es como siempre. La generalidad no refleja la realidad del territorio. No puedes generalizar algo que pasó durante 300 años, porque las cosas fueron evolucionando, las leyes fueron evolucionando, todo fue distinto. Y entonces, pues, esos llamados indios que tenían acceso a comprar minas, cuando lees los registros en los papeles, ellos se están definiendo a sí mismos como españoles, porque había que diferenciarse de los indios gentiles que todavía no estaban cristianizados. Esa era la diferenciación básica y no tenía nada que ver, por supuesto, con el sistema de castas ni nada por el estilo. Cuando decimos es que los indios tenían acceso a comprar las minas, lo que estamos haciendo es diferenciándolos de los españoles blancos que llegaban procedentes de España, ¿no? O sea, le llamas indio y al otro le llamas español, pero realmente todos eran españoles de acuerdo a las leyes y a los papeles que había en ese momento. Y eso lo garantizaba pues los títulos de propiedad. Es que es algo que lleva usándose en España 2000 años, desde época romana, ¿no? Títulos de propiedad, absolutamente para todo, y todo registrado y todo, pues, bien, bien por escrito. ¿Tienes algo más, Fernando? No, no, era la duda esa de si eran respetados, porque siempre se ha hablado de que España no solamente colonizó, destruyó, sino que eran racistas y como que llegaban allí simplemente por ser de allí les tratábamos mal. Y con esto demostramos que la corona española y la gente que se quedó allí respetaba a las personas de allí, como estás diciendo siempre. Por eso quería puntualizar eso. Gracias. Bueno, otra cosita que tenemos por aquí, para no extendernos mucho, ya llevamos 50 minutos, ¿verdad? O 50 o 45.
Otra cosita de las que me ha ido llegando, pues hay una cosa de... Aquí está. Vamos a compartir. Porque muchas veces lo que se habla más de la cuenta. Y está muy de moda el decir, no, los españoles hacíamos absolutamente todo bien y los perversos ingleses y franceses hacían esto y hacían lo otro. Y realmente, si no somos tan, tan así, pues nos daremos cuenta que todos los poderes en las Américas pues tenían un comportamiento, si no igual, en cierta forma un poco parecido. Entonces, si nos ponemos muy estrictos con que España no hizo absolutamente nada y los ingleses hicieron absolutamente todo, pues lo que la gente no entiende, y hay que decírselo, es que lo que estamos practicando es leyenda rosa y no nos ayuda. Hay que ser claro. Entonces, lo de España en América no quiere decir que fuese buenísimo, pero fue bastante bueno. Y entonces, en cuanto hablemos solamente de la verdad y saquemos la verdad y con honestidad, todo eso favorece a España. No necesitamos que nos apoyen las mentiras. Entonces, hay gente que se está inventando cosas así de este estilo solo para como ya comentamos, me parece que fue en el primer podcast, con el tema de que se habían inventado varios bulos para echar la culpa a los ingleses de todo, ¿no? Del tema de las cabelleras, por poner de un ejemplo. Sinceramente, si la gente que está haciendo esto, porque le han entrado las ganas patrióticas de defender a España a toda costa y hacer de esto una cruzada, pues se lo pido, se lo ruego, déjenlo, no vayan por ese camino. Entonces, lo de España en América se defiende con la verdad y con la honestidad y se defiende muy bien. Muy bien porque en cuanto apliques ya el sentido común, ya se ve que lo de España es totalmente distinto a lo que a lo que hacían los ingleses o lo que hacían los franceses en sus colonias. Muy distinto de lo que España aplicaba en sus virreinatos, ¿no? Nos favorece la verdad. Vamos a hablar de cosas verdaderas, no vamos a inventarnos mentiras solo porque son ingleses o son británicos o franceses o lo que sea. Es que no lo necesitamos. Te resta credibilidad, ¿no? Cuando, cuando tú estás echando siempre la culpa a otros, eso te resta credibilidad. Entonces, cuando alguien nos venga a acusar a nosotros de algo, respondamos con la verdad, es suficiente. No hace falta hacer esto. Entonces, llegan fundamentalistas del hispanismo, que en lugar de tener tanta pasión, sería de agradecer que tuviesen más trabajo hispanista, más lectura, más preparación, porque el hispanismo es precisamente lo contrario de lo que están propagando. Se está propagando odio y el hispanismo es precisamente lo contrario. Se está propagando odio, se está propagando racismo. Pues una de las cosas que te vienen a decir, pues es que no, es que los españoles hicieron universidades, es cierto, construyeron hospitales, es cierto, yo siempre lo defiendo, ese 80% que se quedaban, como he explicado hace un momento, se quedaban los concesionarios de las minas, servía para todo esto, porque esa es la hispanidad y eso es lo que hacían los hispanos en aquel momento, los hispanos católicos. Había que apoyar a los indefensos, había que esas riquezas muchas de las veces había que gastárselas en los pobres de las comunidades y eso es lo que hace el catolicismo. Y lo que se nos viene a decir es que no, pero es que los ingleses no hicieron absolutamente nada. Pues sí, aquí está la prueba de que sí hacían algo. Lo mismo que hacían pues franceses que también tuvieron misiones y las tuvieron de otra forma. O sea, quiero decir, no en los mismos lugares, en sus zonas de influencia. Los británicos las tuvieron en la zona norte, donde están las 13 colonias históricas. Los franceses las tuvieron al sur, plantaron algunas misiones en la Luisiana. Podemos decir, sí, bueno, pero es que las tuvieron poco tiempo y el caso es siempre minusvalorar lo que hacen otros y no nos damos cuenta de qué es lo que nosotros llevamos sufriendo durante siglos. Y entonces no es el camino. La gente que empieza a portarse bien y se deje de estas tonterías. ¿Por qué? Porque esa gente que está diciendo, no,
los españoles no hicieron absolutamente nada y todo fue parte de los ingleses. Entonces lo que le estamos dando es balas al enemigo, que encuentran esta información y te la restregan por la nariz, ¿vale? Y entonces esa credibilidad que has estado construyendo durante años se te viene abajo en un momento. Te viene abajo totalmente. Entonces, vamos a ser honestos con la historia y vamos a dejarnos de tanta... Hay gente que sabe mejor la historia de Inglaterra que la historia de España. Y eso me parece una vergüenza siendo español. Preocúpate tú, el hispanismo siempre ha sido el modelo a seguir. El orgullo. Pues preocúpate de ser alguien que seas un modelo a seguir, ¿no? Decir que Alberto, a ver, el nombre era Marigil. Sí, Marigil. Estaba compartiendo el vídeo que estamos haciendo ahora mismo y ha escrito directamente, capítulo 27, que las personas, a ver, que las personas encargadas de los nuevos descubrimientos sean amadoras de la paz y las cosas que de la conversión de los indios, de manera que haya entera satisfacción, que no les harán mal ni daño. ¿Qué quiere decir con esto? Hombre, eso ya proviene, fíjate, no del testamento de Isabel la Católica, eso proviene del segundo viaje de Colón cuando se presenta ante Isabel la Católica y se presenta con esclavos indios y habiendo ya regalado y vendido esclavos indios a la gente. Se presenta ante Isabel la Católica. Y fíjate que uno de los regalos fue precisamente a un conocido posteriormente, que va a ser fácilmente reconocido por todos, que es el padre de Bartolomé de las Casas. Llega a Colón y le regala un esclavo. Y el Bartolomé de las Casas, el papá, acepta tranquilamente el esclavo porque era lo normal en aquel momento. Entonces ahora parece que este Bartolomé de las Casas es el adalid y el fustigador de los perversos reyes españoles y toda esta historia. Y fue el primero que aceptaba esclavos, ¿vale? Lo dejamos. El tema de Bartolomé lo dejamos para otro día, pero ahí tenemos, por ejemplo, a lo que estábamos hablando, en que ya desde el segundo viaje Isabel la Católica le dice, oiga, yo no le he mandado a América a usted para que haga esto, ¿eh? Pues, se va a cortar un pelo y va a hacer lo que yo le diga. Y lo que está compartiendo Alberto Marigil es ese inicio, lo hace Isabel la Católica ya en ese momento, lo refrenda en su testamento y lo refrendan pues todos los reyes que vinieron después de Isabel la Católica. A los indios hay que tratarlos con amor, porque son mis vasallos. Eso han dicho todos los reyes españoles. Entonces, y se promueve el mestizaje. Y eso es la hispanidad en su conjunto. Mestizaje, honestidad, todo eso es la hispanidad. Al contrario de otras aplicaciones, porque el protestantismo no es tan misericordioso como era la hispanidad o el catolicismo. Aquí tengo otra que también quería compartir, que también ha surgido esta semana. Entonces me han pedido que hiciese una carta respuesta a este tema, pero yo ya no doy para más. Entonces yo dejo aquí la información y si alguien quiere seguir adelante con este tema, yo no es que no quiera, me encantaría, pero si os enseño mi despacho, pues se acumulan aquí los montones de documentación y de cosas, de proyectos que hay pendientes y que no están saliendo. No puedo hacer esto. Entonces os voy a compartir. Aquí hay una... Aquí está esto. Esto me lo han pasado ahora de Héroes de Cavite para ver si yo quería hacer una carta, porque por lo visto, alguien que no es historiador, pues mandó una carta de protesta a Nature, esto sale de la revista Nature, ha mandado una carta de protesta y como es habitual, pues no le han hecho ni caso. Pero es que eso da igual que sea un historiador que no. O sea, el tema era decir, bueno, pues a ver si yo como no soy historiador no me hacen caso y hay un historiador que hace una carta y le hacen caso. No, da igual que seas como que seas el virrey de la Nueva España, no te van a hacer caso. O sea, yo ya he hecho alguna y me he desanimado porque no.
Entonces lo que se trata es de hacer campaña en redes sociales, pues a lo mejor es más efectivo lo que yo voy a deciros ahora, pues que este tema. El tema de Nature es que ha salido un artículo, como veis aquí, de 23 de febrero del 2024, o sea, hace nada, en que dice, pues, cómo el amor por las mascotas creció en ese momento de la confrontación de la visión de aquel momento. Y entonces estamos hablando de que los indígenas americanos, en su relación con los animales, con animales conocidos, pues influenciaron a los europeos acerca de los animales desde 1492. Y yo siempre lo he dicho, déjense de tonterías, porque los nativos los nativos de América son gentes que estaban en distinto nivel cultural. Los aztecas, los mayas, los incas estaban un escalón más arriba, porque ya tenían una estructura social. Después tenemos, pues a lo mejor teníamos a los apaches y comanches porque tienen, aunque son cazadores recolectores, o no, más que los apaches y los comanches, por los indios Pueblo, por ejemplo, en el Nuevo México, o los cados en el Mississippi. Ya eran agricultores, y después tenemos a los cazadores recolectores. O sea, los indios en América no eran homogéneos. Había distintos niveles culturales. Pero cuando tenían que matar animales, los mataban. Cuando querían comer, pues comían animales y punto. Y ese es uno de los motivos de que se practicase canibalismo al sur del Río Grande y se practicase con esa extensión y esa brutalidad es porque no tenían animales que comer, porque había superpoblación y se los habían comido todos. Entonces, que ahora haya gente ahora como estos que vengan diciendo que no, hombre, que los indígenas estaban en comunión con los animales. Y pues es que, claro, esta gente pues no tenía Ferraris, no tenía aviones, no tenía lo que fuese. Entonces, en nuestro mundo cultural actual, pues tenemos a Elvis Presley, o tenemos a las Spice Girls, o tenemos estas cosas. En su momento, esta gente lo que tenía a su alrededor eran animales, y entonces de lo que escribía o lo que dibujaba, pues eran animales. No quiere decir que por eso tuviesen una relación absolutamente comunicativa. Eso es únicamente de la película Avatar, ¿vale? Que es James Cameron se ha inventado ese tema de, hombre, nos lo vamos a comer, pero vamos a pedirle perdón, pobrecito. Que se dejen de tonterías. Entonces, este artículo lo que está diciendo en algún punto, por ejemplo, a ver, lo tenía más o menos por aquí, él habla pues del uso de los animales, y sobre todo por parte de las potencias europeas, el uso de los animales, de lo que es la Inquisición, las brujas, es un poco una mezcla de todo, ¿sabes? Vamos a hablar mal de España, cueste lo que cueste. Entonces hay uno de los párrafos, estoy aquí haciendo lectura vertical a ver si llego al párrafo. Y entonces te dice que el análisis del autor, Norton, lo que fuese, lo que sea, reconfigura las historias de la conquista. O sea, si ya se inventaron absolutamente lo que es la historia de la conquista, no tienen bastante con eso, sino que ahora la reconfiguran para darle otro empujón más a la leyenda negra, ¿verdad? Y entonces dice que los académicos del Océano Atlántico en África, las Américas y Europa, revelaron cómo los españoles conquistadores, joined interethnic conflicts, se sumaron a los conflictos interétnicos, eh, más que derrotar a los imperios como los aztecas, con sus bichos, sus balas y pues y sus prejuicios, ¿no? Entonces, esto es absolutamente lamentable. Hay gente que dice, bueno, pues vamos a escribir a Nature para protestar por este artículo, pero lo que está haciendo lo que es este artículo es una referencia bibliográfica. Es un periodista que lo que ha hecho es una referencia bibliográfica sobre un libro que ha escrito otro señor. Entonces, a quien hay que atacar es al señor que ha escrito este libro, que es absolutamente, absolutamente lamentable. Si hay voluntarios, pues aquí tienen, váyanse a Nature, y el artículo es se lo dejo, el que esté viendo esto o lo vea después, pues congele la pantalla y saque los datos para reclamar a quien tenga que reclamar.
y para llegar hasta el artículo original. Yo, sinceramente, es que ya hace tiempo que llegué a la conclusión de que soy más útil en el trabajo que estoy haciendo para defender a España de la leyenda negra, soy más útil en mi trabajo de meterme en los archivos y dar más herramientas, porque en el fondo el libro Presidio es una herramienta buenísima contra la leyenda negra. El problema que tenemos es que mucha gente pues no quiere leer y no está aprovechando esa herramienta que yo les he dado, ¿sabes? Es una herramienta buenísima, porque lo que demuestra pues es el mestizaje español, es la labor civilizatoria de Misiones, la labor pacificadora de Presidios. O sea, es tremendo. O sea, la investigación que hice con Presidio de sacar esos documentos al aire y ponerlos juntos en un libro, porque hasta ahora muchos de ellos habían salido, pero estaban separaditos, cada uno en un sitio, para que, como vamos a dispersar la información para que nadie la encuentre y entonces podamos seguir promocionando la leyenda negra. Entonces, la labor que hice yo con Presidio es realmente una herramienta buenísima para demostrar todas las falacias de la leyenda negra, pero como la gente no tiene no lee habitualmente, se limita a entrar en redes sociales y leerse 4 memes, pues tenemos lo que tenemos. Necesitamos cultura, necesitamos conocimiento. Nos están volviendo idiotas los políticos que tenemos. Y las redes sociales que cada vez se hacen más cortos, es como los vídeos de 3 minutos, ya a partir de ahí la gente no escucha, no mira, no lee. Entonces hay que hacer memes de menos de 3 minutos para que precisamente la gente le preste atención, porque si Claro, pones algo largo, directamente te bloquean. pero ¿cómo explicas temas tan complejos como estos? Los explicas en un minuto. O sea, es que ya llega un momento que dices, oye, pues hacer algo, porque yo no puedo explicar todo esto que os he explicado en 1 hora y 10 que llevamos aquí, pues no lo puedo explicar en un minuto, es que es imposible y me voy a quedar corto seguro y no voy a dar una idea real de la problemática que tenemos. Entonces, pues no sé, yo les daría una colleja no a los que no quieren leer, sino se la daría a muchos divulgadores que no quieren hacer este trabajo de los historiadores que les estamos dando las herramientas. Pues lo mismo No que sé, es absolutamente deprimente esto que estamos sufriendo en esta generación. Es una cosa. sí, pero lo bueno es que gracias a ti y a gente como tú que estáis dando la opción, sea a través de la radio, sea a través de los podcasts, sea a través de como sea, estáis dando opción a que la gente se pueda interesar. Por eso las grabaciones quedan ahí para que la gente vaya viendo cuando le interesa que hay una consecuencia, que es el libro Presidio, y una consecución, que es el trabajo que llevas demostrando, no solo aquí en los podcasts, sino directamente para conseguir, como has dicho, un libro con unas imágenes que están sacadas de esos archivos, que es lo bueno de la tradición española, como tú dices, de escribir todo no sé cuántas veces, que eso otros países no lo tienen. No, no lo tienen. El problema actual, yo te voy a decir cuál es. El problema actual es que no soy una tía buenorra. Porque si fuese una tía buenorra y estuviese enseñando aquí un poquito de chicha y tal, pues estos vídeos, aunque sean de 1 hora y media, pero los estarían viendo millones de personas. Como es historia y uno es feo y viejo y hombre, pues lamentablemente nos ven 300, 400 personas, pero por lo menos en mi YouTube. Espero que en tu radio sea mucha más gente la que lo vea. Pero es que mira, es un tema que estoy repitiendo desde siempre porque no tiene solución y entonces el mismo ejemplo te sirve para siempre. La Primera Guerra Mundial tiene lugar porque tres primos hermanos se llevan fatal. Y entonces lo que hacen es cambiar totalmente la historiografía para que haya 10 millones de personas que se maten en una guerra. Eso se va a volver a repetir, porque ese afán de decir, sabes que la historia no me interesa. No, la política no me interesa. No, la situación no me interesa. Todo eso nos lleva a que la gente muera en guerras. Y no tengamos los reaños para decir, no, es que los reaños que tenían, fíjate lo que voy a decir, y no, ya sabes que me van a llamar fascista por lo que voy a decir,
Pero los reaños que tenían todos esos reyes españoles, toda esa monarquía hispánica que hizo la administración y la civilización de América. De decir, no, estas son las leyes y las tienen que aplicar ustedes porque lo que queremos es que la gente avance y aunque yo como rey me esté haciendo más rico de lo que soy, que eso nadie lo niega, ¿verdad? Pero mis gentes vivan acordes a lo que en ese momento ellos creían que era la ley religiosa, la ley católica. Y siguiendo las leyes católicas, pues así se... claro, hoy en día, pues como tenemos la nueva religión comunista, pues todo esto se ve de una forma totalmente... decir, bueno, es que esto es... ¿cómo decir? ¿Cómo es la palabra? Trasnochado, retrógrado. ¿No? Todo esto es retrógrado. Y dices, bueno, pues retrógrado será tu visión, porque el resto de la humanidad ya estamos viendo lo que ha pasado en la Argentina. El que ha llegado y ha dicho, no, pues señores, ya está bien de robos, pues se ha llevado los votos de 14 millones de personas. Se ha llevado más de la mitad de los votos de un país. A nada que esto se empiece a propagar por todos los países, ya tendrán sus defectos más o menos, pero hay mucha más gente normal que se está cansando de tanta tontería que los que lo apoyan. Estamos gobernados por minorías. Pero Además, bueno, está demostrado que estamos gobernados por minorías. No ganan las elecciones, pero hacen pactos para gobernar. Y eso está pasando no solo en España, que nos quejamos de que el gobierno español es un gobierno puzzle hecho con distintos pequeños partidos que le apoyan, pero es que vas a Europa y está pasando exactamente lo mismo. gobierno Frankenstein. Sí, pero está pasando lo mismo. Así que, pero eso es política, historia. Ya, Gracias, ya, ya. gracias, Jorge, por hacernos Se acaba la política. pensar y sobre todo hacernos hablar de una historia diferente y sobre todo de una demostración de la historia diferente. Gracias a vosotros, una vez más, por tenerme aquí. Vamos a hacer, a ver si conseguimos, os lo digo a todos los que estáis escuchando ahora, a ver si conseguimos que esto crezca. ¿Eh? Eso hay Si que nos decirlo vamos al a, principio. si nos vamos a quedar en una charlita entre amigos, pues yo encantado, pero lo suyo es que nuestro mensaje llegue a más gente. Entonces, os pido por favor que promocionéis el canal, que promocionéis este podcast y entre todos vayamos creciendo porque por mi parte no va a faltar el trabajo de hacerlo y la honestidad para sacarlo adelante. Entonces, vamos allá. Al lío. Esto hay que decirlo al principio porque es cuando tenemos los 3 minutos de seguimiento. Y como me ha dicho una youtuber, no se pide por favor, así que por cojones, si queréis conocer una historia diferente, compartir, participar y sobre todo suscribir a los canales, que es como se hace para que crezcan y la gente nos siga. De nuevo, gracias Jorge y el jueves que viene, más.